Para mí es algo muy natural, no decido ser emprendedor o no doy ahora quiero emprender. Lo traigo, es lo único que sea. En lugar de emprender solo me parece una locura. O sea, ayer hablaba con un emprendedor que está empezando y me pidió consejo. Le dije, es una locura emprender solo. De tu mujer, marido, te puedes divorciar. De unos socios, no. Antes de entrar una persona, un equipo, pasa unas horas con todo el equipo. Ayer, por ejemplo, estamos fichando en el equipo de Enterprise, se llevaron a comer a los candidatos. Y llevaron una comida y la gente decía, esto es un poco extraño. Para conocer muy, muy bien a la persona, pruebas técnicas y luego, en mi caso, dedico un rato a conocer a todo el mundo. La gente se piensa que levantar dinero es, yo hoy pienso que necesito dinero, me pongo a hablar con fondos de inversión y lo cierro en 3 meses. Esto no es así. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de la Universidad Europea, el podcast Ideas que Emprenden, en el que, como ya sabéis, damos voz a emprendedores y a emprendedoras de cierto renombre, en el que no solo vienen a contaros cómo han llegado, dónde están y lo que han construido, sino también a daros consejos y a contaros muchas anécdotas por si vosotros también queréis emprender o para todos aquellos que ya estáis emprendiendo. Y hoy tenemos la gran suerte, tengo que decir, de contar con Héctor Mata, CEO y fundador, uno de los cofundadores de Shakers. ¿Qué tal, Héctor? Muy bien, muchas gracias. Encantado de compartir aquí todas las venturas y desventuras. Muchas gracias a ti. Camino. Muchísimas gracias, porque me atrevería a decir que soy una de las startups de moda de estos últimos 2 años. Salís constantemente en noticias de LinkedIn, de todos los éxitos que estáis recaudando. Y bueno, para hablar de un poquito de ti, para presentarte y que te situemos, que sepamos también quién eres, has estudiado Marketing y Ad en la Universidad Europea, eres alumni nuestro, tenemos ese orgullo de presentarte así. Emprendes desde que tienes 16 años, o sea que esto no es nada nuevo para ti. Y como decía, eres CEO y uno de los 4 cofundadores de Shakers, empresa que habéis creado en el 2021. Es una plataforma que utiliza la inteligencia artificial para ayudar a empresas a captar talento, a reclutar talento freelance, sobre todo en el sector tecnológico. Habéis sido premio a la startup más escalable el año pasado en el South Summit aquí en Madrid. Y bueno, hoy día trabajáis con más de 450 empresas, más de 10.000 freelance. Tenía apuntadas 60 personas en el equipo y hace tan solo media hora me has dicho que habéis llegado a 100 en poquitos días. No sé cómo lo habéis hecho, ahora nos lo vais a contar. Y nada, habéis conseguido 20 millones de euros en inversión. Vamos a hablar también de toda esta parte, diferentes tipos de financiación externa. Pero bueno, parece fácil, se cuenta muy rápido, pero supongo que para llegar hasta aquí hay un recorrido bastante intenso en estos 4 años que tenéis de vida. Vamos a empezar, si quieres, por el principio, ¿no? Cuéntanos un poco mejor qué es lo que hacéis en Shakers. Sí, nosotros montamos, o sea, los 4 fundadores veníamos de Jaime, Nico, Adri y yo, de montar cosas, como le has dicho, desde que somos muy, muy jóvenes. Habíamos dedicado proyectos, en mi caso personal, antes de Shakers tuve 2 proyectos, uno de 18 a los 20 años, que creció muchísimo, esas 60 personas en un año, y el año 2 quebramos. Ahí aprendí toda la parte negativa del emprendimiento y luego sí que pude tener la suerte de vivir la parte positiva entre mis 20 y mis 27 años. Monté otro proyecto de turismo online, agencia de viajes online, y sí que crecimos muchísimo y luego pasamos a formar parte del Grupo Barceló. Entonces, en 2021, los 4 que veníamos con backgrounds similares, vimos que el mercado laboral estaba sufriendo un tsunami. La gente quería más libertad, más flexibilidad, más conciliación y las empresas ya no necesitaban contratar miles de trabajadores in-house para abordar sus proyectos. Creíamos que había una oportunidad de conectar empresas y talento de manera más flexible y más rápida. Y con esta idea lanzamos Shakers. Después del 2021 ha venido todo. Ha venido el boom de la inteligencia artificial que nos ha empujado, ha venido un cambio de mindset en todas las organizaciones que nos ha empujado y hemos tenido suerte, la verdad, que es una de las cosas que nadie cuenta en este camino de emprendimiento. En este caso hemos tenido todas las cosas a favor y hemos tenido mucho viento de cola que nos ha empujado a crecer como hemos crecido. O sea, también influye la suerte, es un factor que puede ayudar. ¿Te tiene que pillar trabajando? Pero tiene que haber suerte. Es que si no, si de repente empiezas un mercado, montas una cadena hotelera que es fantástica y que tiene una buena idea y ya llega el COVID y la tienes que cerrar, pues es que no hay más manera. En nuestro caso, montamos una cosa y ha tenido mucho viento en cola, así que... Perfecto. Y has hablado del origen de Shakers, pero no sabemos cuál es el origen de vosotros 4. ¿De dónde viene esa apetencia por el emprendimiento? ¿Es algo que surgió de forma inesperado? No sé, ¿alguno tenía un negocio familiar? ¿Quién es este equipo de 4 cofundadores? Yo, en mi caso personal, mis padres son funcionarios, son profesores de primaria y de secundaria.
Lo que pasa es que para mí siempre ha sido una cosa muy natural. Nunca en mi vida me he parado a pensar si soy emprendedor o no. Desde que tengo 16 años sabía que el colegio me aburría, que la universidad, aunque vine a la europea y ha sido fantástica, que tampoco me estimulaba lo suficiente. Y el crear cosas es mi manera de buscar un poco de estímulo. Para mi cabeza empecé a programar con 16 años en mi casa, por las noches, dedicado los fines de semana por la noche a aprender a programar y luego siempre creando cosas desde que soy muy pequeño. Entonces, para mí es algo muy natural, no decido ser emprendedor o no doy ahora quiero emprender. Lo traigo, es lo único que sé hacer o que se me da medianamente bien en esto. Y mis socios, muy parecido también. Es un ADN muy desde la infancia, te diría. Mi socio siempre cuenta que con 9 años ya estaba vendiendo historias. Tiene algunos atributos que se nacen. Hay gente que, oye, puede trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia durante unos años y luego dar ese salto. Pero la semilla la tienes ahí dentro. O sea, fue algo personal, pequeño. No fue algo familiar que hayáis visto, no fueron estudios, no fue... En mi caso, que soy además de Cuenca, el 90% de la gente en Cuenca son funcionarios. Emprender no es una cosa que esté, no voy a decir bien vista, porque evidentemente está bien visto, pero no es algo súper habitual. Pero para mí, de hecho, luego llegar a Madrid a empezar la universidad fue como, oh, wow, hay más gente como yo en Cuenca. Decía, joder, soy el único que está haciendo, mis amigos me decían, tío, que haces cosas raras. Existen los emprendedores. Digo, no, son cosas reales. raras, estoy aprendiendo a programar. Llegas a Madrid y dices, joder, hay más emprendedores, hay más gente con inquietudes de crear compañías. Y bueno, vosotros siendo emprendedores y todo este ecosistema ya tan amplio que conocéis de emprendedores, aunque a vosotros surgiera la chispa de forma natural, ¿crees que hay ciertas competencias que un emprendedor o que todo emprendedor debe tener? Porque has dicho antes, se nace o se hace. ¿Crees que hay un mínimo para decir, si quieres emprender, tienes que tener un mínimo de conducta o un mínimo de competencias para afrontar un negocio? Yo creo que hay algunas que son las típicas y luego me voy a mojar, algunas que creo personalmente, que nunca he dicho. Creo que de las típicas, curiosidad es la más importante. La gente que está obsesionada por el porqué de las cosas. Ese que le dices, anda, mira, el techo es negro y ya está mirando en Google. Oye, ¿por qué los techos se hacen en negro? ¿No? Esa obsesión innata por entender el qué hay detrás de cualquier cosa, por lo más ridícula que sea, me parece súper importante. Una capacidad de esfuerzo y de sacrificio. No se montan compañías trabajando 8 días y teniendo 2 meses de vacaciones. Yo por lo menos no sé la manera. Vas a tener que trabajar 12 horas al día, 6 días a la semana, mucho tiempo. Entonces te tiene que encantar lo que haces. Y luego otras que quizás no son tan habituales, pero que yo veo un patrón entre toda la gente que conozco de emprendedores. Déficit de atención. Que lo hablábamos antes. Es un patrón bastante habitual en los emprendedores que no conozco. Hiperactividad también. Esa capacidad de decir, tío, hoy voy a hacer 60 cosas en un día. Son dos cosas que muchos emprendedores que conozco del ecosistema tecnológico, que para mí, mi mundo de emprendimiento es startups y escalas tecnológicas, entonces tiene mucho sesgo, diría que hay un patrón. O sea que sí que hay un perfil. Podríamos definir un mínimo mis de 4 perfil. socios son hiperactivos, mis 4 socios tienen déficit de atención, mis 4 socios se aburren rápido de las cosas y buscan mis 4 socios están obsesionados por el porqué de todo. Cuando quedamos los 4 a cenar somos un coñazo. No sé si quiero estar, ¿eh? Es terrible. Lo estás vendiendo ahí un poco mal. Bueno, pues sí que efectivamente estás de acuerdo con, igual que los otros invitados que hemos tenido. Entonces hay que tener una cierta, ¿no? Aparte de la apetencia y las ganas, hay un cierto compromiso que respetar. Y bueno, como estamos hablando de los inicios de Shakers, hemos hablado de inicios a nivel personal, pero me gustaría saber si a nivel del proyecto, cuando empezasteis a lanzaros, tuvisteis ciertas dificultades o ciertas barreras, ¿no? Que os impidieran continuar o que os hicieran ver un poco la idea inicial de otra forma y cómo las afrontasteis y las tuvisteis. Y ten en cuenta que en nuestro caso Shakers es nuestro segundo o tercer emprendimiento de todos. Esto ya te curte y entonces vienes con las ideas un poquito más claras. En nuestro caso sabíamos que construir una plataforma tecnológica con inteligencia artificial y modelo de negocio nuestro es marketplace B2B, por definición es muy intensivo en capital. Es decir, no podíamos montarlo sin financiación, no podíamos ir a buscar dinero a los bancos, por tanto teníamos que tomar un camino de venture capital. Y este camino tiene pros, tiene cons, creo que luego profundizaremos de ello. Pero esto fue la primera barrera. Lanzar Shakers requería de muchos millones de euros de inversión de cero. Entonces teníamos que ir con nuestro PowerPoint, con nuestra super idea, pero que no estaba aprobada ni tenía ningún tipo de euros ni de facturación, a hablar con fondos de inversión. Y esto nos costó, fue un proceso. Siempre digo que la ronda pre-seed, que es la primera ronda que se levanta para construir una compañía tecnológica, fue la más dura. Fueron muchos meses, 6 meses, hablamos con más de 100 inversores a lo mejor.
Muchos, Muchos inversores. Mucho tiempo también. Mucho tiempo. Es verdad que buscábamos una pre-seed de 1 millón de euros, que ahora, tal y como está el mundo, no es mucho, pero íbamos en España a hablar con los inversores y decíamos, queremos 1 millón. Que la gente pide en pre-seed 150.000. Pues nosotros con ese dinero no podemos empezar y construir toda la tecnología que queremos. Entonces esto fue un reto muy al principio. Es verdad que desde que levantamos el capital hemos tenido suerte que Shakers ha funcionado muy bien. Hemos pasado por momentos altos, bajos. Todas las semanas pasamos por 4 picos arriba y 4 picos abajo, semanalmente, ¿eh? Siempre. Pero la trayectoria siempre ha sido muy buena en términos de crecimiento y de facturación. A mí esta parte que has dicho que cuando levantasteis esos 6 meses, ¿no? en el primer año, a mí me ha sorprendido mucho escuchando vuestra historia que en el primer año, ¿no? en 2021, os enfocáis en la creación del producto, os enfocáis en crear comunidad. Evidentemente es una plataforma que necesita empresas, necesita usuarios, necesita freelance. Y en ese primer año conseguís ya levantar ese 1 millón de euros del que has hablado. A mí me sorprende mucho decir, en tan poco tiempo, ¿cómo conseguís convencer a empresas, a freelance de usar vuestra plataforma y a inversores de invertir en esta solución con tan poco tiempo? Siendo 4 en el equipo. Siendo 4. Pero en poquísimo tiempo, ¿cómo convencéis a esta escala? Yo siempre lo decía, cuando estábamos en Preside hacíamos 2 jornadas laborales. Una, la del trabajo, cómo estás construyendo una compañía normal. En mi caso, que me encargaba más de hablar con compañías, pues empezar a hablar con empresas, ir hablando con ellos y ofreciéndoles un nuevo modelo, mi social y tecnología, el resto en la parte de freelance. Y luego hacíamos otra jornada, y yo empezaba a las 8 de la noche y de 8 a 3 de la mañana me dedicaba a escribir a fondos de inversión para decir, oye, mira lo que estamos haciendo y mira cómo estamos consiguiendo. Y es la única manera. Te tiene que gustar mucho lo que haces. Y lo hacía encantadísimo en la vida, que no era... Es que no podía llegar a casa y decir, venga, ahora voy a descansar. Es que decía, venga, voy a escribir otro fondo más. Es que... Y con estas garras con las que se sacan adelante las compañías. Con pasión también, ¿no? Sí. Con muchas ganas y pasión. Sí. Pues vamos a hablar, si te parece, un poquito de equipo, Héctor, porque lo hemos dicho antes, no estás solo, está Jaime, Nico, Adrián y tú también. Y hay una pregunta que a mí me gusta siempre la hago en este podcast en concreto, y es de emprender solo o emprender en equipo. Se habla mucho de si tienes un equipo hay dificultades, si estás solo te faltan competencias o te falta el ánimo de seguir hacia adelante. Entonces, bueno, cuando emprendemos en equipo siempre va a haber esas dificultades, siempre va a haber a la hora de tomar decisiones diferencias de diferentes puntos de vista. Y bueno, vosotros empezasteis 4 y hoy día seguís siendo los mismos 4, estáis ahí al pie del cañón. Y antes te comentaba una anécdota del invitado anterior, de Juan Carlos Barranco, de CEO de Smobile. Nos decía que ante esa dificultad, que ellos son 3 en el equipo, bueno, hubo un momento que recurrieron a un coach para ordenar, ¿no? Un poco toda la casa, sí, exactamente. Me gustaría saber vosotros cómo lo hacéis, si lo hacéis de alguna forma, si tenéis algún tipo de secreto, algo que hayáis puesto en marcha para que no se os vaya de las manos y para que el equipo siga siendo sólido y no perdáis la confianza que habéis creado. Sí, en primer lugar, emprender solo me parece una locura. O sea, ayer hablaba con un emprendedor que está empezando y me pidió consejo y le dije, es una locura emprender solo. Ya no porque te falten competencias, que también, lo bueno es que las competencias cuando creces un poquito se contratan, es porque en el momento de emprendimiento hay momentos de energía, todo nos pasa arriba y hay momentos abajo. Yo también tengo épocas en las que pierdo confianza en el proyecto, pienso que no vamos a llegar al siguiente hito y tengo a mi socio a mi lado que tira de mí. Y esto es muy, muy importante. En cuanto al secreto, para mí en Shakers ha habido varias cosas que han hecho que nuestra relación de los 4 funcione y funcione muy, muy bien. La primera es, hablamos antes de construir el proyecto, qué tipo de compañía queríamos, sabíamos a lo que nos enfrentábamos, queríamos captar capital y esto significaba que íbamos a tener una exigencia de energía muy alta, que nuestro único camino siempre era seguir creciendo hasta que valgamos 1.000 millones, o sea, muy alineados desde el inicio. Y luego lo cuidamos mucho en el día a día, teniendo espacios de calidad entre los 4, es como un matrimonio, como una relación de pareja. Teniendo esos espacios de calidad, en nuestro caso le llamamos la piña sagrada, que hemos hablado mucho de ella en varios podcasts, y es cada 3 meses, idealmente, y si no cada 6 meses, nos vamos una semana, los 4, a alguna parte del mundo, solos, y a hablar todas las cosas que tenemos que hablar. Y luego también en el día a día, con muchísima transparencia, muchísima asertividad, la gente se va guardando cosas que no le parecen bien. Yo, si hay algo que mi socio no me parece bien o viceversa, al instante no lo decimos. Y esto hace que hayamos tenido una muy buena relación los 4, cada vez incluso mejor. En cuenta que, siempre lo digo, de tu mujer, marido, te puedes divorciar, de unos socios, no. Tienes una cosa que se llama pacto de socios, que no te puedes divorciar. Entonces, una relación, para siempre, ten mucho cuidado, construye muy bien las bases de esto. Implica mucho que un equipo se separe.
y que una empresa se rompa por esos conflictos. Implica hasta cierto nivel que puede matar la compañía, si es una compañía muy inicial. Entonces, sí, nosotros dedicamos mucha energía mental a ver cómo estamos el resto y a tener esos espacios de cuidarnos y de hablar las cosas. Y bueno, estamos hablando de 4 personas, pero 4 cofundadores de un equipo que antes lo decíamos de 100 personas ya. O sea, es una barbaridad cómo llegáis a escalar. Entonces, vosotros habéis pasado de ser ejecutores, de tener que hacerlo todo, ¿no? Desde el principio, montar el proyecto desde cero, tocar todos los departamentos, los 4 a la vez para poder sacarlo adelante, pero ahora tenéis que delegar en un equipo de 100 personas. Vosotros ya no estáis ahí pudiendo controlarlo. Más de lo que parece, todo. Estamos... ¿Sí? Sí, seguimos muy en los detalles, nos encanta. Ahí era donde yo quería saber, ¿no? Pues ¿cómo decís? Me parece muy importante. Me quedo en mi rol de ya empresario, ¿no? Y tengo que delegar el resto de procesos a mi equipo, tengo que confiar en él. ¿Cómo lo hacéis? Porque igual no... Vengo no ahora hacéis mismo, de esta estamos de forma. mudanza y vengo de cargar cajas. No por nada, sino porque me parece que tengo que dar el ejemplo a la gente de que sigues ahí. Nosotros seguimos muy en el día a día, los 4. Obviamente tenemos tareas ejecutivas, en mi caso pues mucho trabajo con el consejo de administración y con nuestros inversores, pero intento estar muy pegado, nivel, entrando en llamadas con clientes, entrando en llamadas con freelance, cogiéndome disputas que pueda haber entre alguna compañía y algún freelance, entendiendo muy bien el roadmap de producto, sentándome con un diseñador o con un product manager de equipo de producto y viendo qué es la próxima feature que vamos a lanzar. A mí me gusta mucho y creo que es muy importante porque sigues impregnando mucho tu esencia. Y al final el fundador tiene una cosa dentro, que su empresa es como su bebé, y tienes un nivel de atención al detalle que está muy bien impregnárselo a la gente. Aún así, dicho lo cual, nosotros hemos pasado ahora a ser una compañía que llamamos Founders Driven, las decisiones las tomamos los 4 founders, a ser una compañía Board Driven. Ya no somos solo los 4 founders, tenemos una directora financiera, tenemos una directora de recursos humanos, directora de operaciones, director de marketing, y hay mucha gente que tienes que darle su espacio de decisión y yo no puedo decir, no, mira, en marketing vamos a hacer A, B y C. Entonces, si tengo un tío buenísimo, me dice, entonces, ¿yo qué pinto aquí? Entonces, hemos pasado de tomar las decisiones de los 4 a tomar las decisiones del board de 10 personas. Nos reunimos todos los miércoles, toda la mañana nos reunimos todo el equipo de management y tocamos todas las cosas que hay que decidir. Y así la gente también, el equipo de management, que es muy importante, está más motivado, más incentivado a seguir el proyecto más implicado también el hecho de poder tomar ellos sus propias decisiones, porque además tenéis una cultura del talento muy particular en Shakers, valoráis mucho a cada nueva persona que entra para retener ese talento lo más posible. Si me quieres comentar un poquito esa particularidad que tenéis vosotros. Fichamos al 0,01% de la gente que aplica y es básicamente porque el proceso es súper largo, es súper tedioso y da igual que sea para un C-level, una persona con un cargo muy alto, que para una persona que vaya a entrar con una beca. Yo conozco a todo el mundo, pasa por diferentes procesos, empieza recursos humanos analizando, hablando al candidato, teniendo diferentes entrevistas de cultura, analizamos comportamientos de las personas muy concretos, buscamos perfiles muy específicos en cada una de las posiciones y luego pasan a lo que llamamos team alignment, que es antes de entrar una persona, un equipo, pasa unas horas con todo el equipo. Ayer, por ejemplo, estamos fichando en el equipo de Enterprise, se llevaron a comer a los candidatos y llevaron una comida y la gente decía, esto es un poco extraño, para conocer muy bien a la persona, pruebas técnicas. Y luego, en mi caso, dedico un rato a conocer a todo el mundo. Nos tomamos muy en serio Es que es de lo que va una compañía, de la gente con la que la vas a construir. Y a veces las compañías pecan de cuando entras en este volumen de crecimiento muy rápido, pasas de 30 a 100 en 4 meses, como pasa a nosotros, que se te vaya un poco de madre, ¿no? Esto. Y ahí es cuando las compañías luego empiezan a sufrir. Entonces queremos seguir poniendo la misma energía más de la que poníamos al principio. Es como elegir al buen socio, elegir también al a cambio, luego cuando reclutado. entras sé que es la gente, todo el mudo tiene plan de Phantom, si tiene acciones de la compañía, la cultura es muy buena, las condiciones y los crecimientos salariales son muy potentes. Es el dar de 10, pedir de 10 que nosotros decimos. Qué bueno, Héctor. Me gustaría, si te parece, vamos a hablar unas pinceladas de la parte de financiación, porque vosotros sois unos expertos en levantar rondas. Habéis conseguido 20 millones de inversión, varias rondas con Venture Capital. Lo has dicho anteriormente, hay que estar muy preparado, es difícil, requiere mucho tiempo. Y bueno, no solo Venture Capital, habéis tenido también financiación pública, financiación bancaria. Pero a mí me gustaría hablar contigo. ¿Debéis dinero? Sí, a mucha gente, no claro, lo digas aquí. No, a mí me gustaría que me dieras tu opinión porque
hay mucho mito, mucho desconocimiento acerca de lo que viene siendo levantar una ronda de financiación. Salen muchas noticias, parece fácil, parece que todo el mundo necesita levantar ronda, no es necesario en muchas ocasiones y es una maratón. A mí me gustaría que nos contaras si es 100% recomendable, si es necesario levantar ronda, a lo mejor no para todos los tipos de proyectos, y cómo vosotros habéis vivido esta necesidad. Para mí, levantar rondas de inversión de Venture Capital responde a 3 cosas muy concretas. 1, tu modelo de negocio permite Venture Capital y básicamente si lo permites, tu modelo de negocio permite escalar 3, 4, 5x al año. Te puedes tener la capacidad de multiplicar tus ventas mínimo un 3x al año, ¿sí o no? Para eso, la respuesta para que sea así es tienes que estar basado en tecnología. Si no, no hay negocios que soporten esas tasas de crecimientos. Esa es la 1. La parte número 2 es tu tamaño es lo suficientemente grande. Un Venture Capital espera que su retorno sea 100x. Por tanto, si te invierte a 50 millones de valoración, espera salirse a 500 millones. Para que tu compañía valga 500 millones, tienes que atacar un mercado tremendamente grande. Si atacas un nicho y vendes a un grupo poblacional muy pequeño, no vale. Y la cosa número 3 es, ¿a ti te apetece? ¿Y sabes lo que significa como fundador? Porque coger dinero Venture Capital tiene muchas cosas muy buenas, pero tienes que tener en cuenta que te vas a poner a prueba al límite. Vas a llegar al límite porque crecer una compañía al 3x es insano. La palabra inglesa insane me mola mucho, es tremendamente insano, no es natural. Entonces vas a estar poniendo a prueba y te tiene que apetecer. Tienes que saber el coste enérgico que esto te va a suponer. A cambio, cosas pros, es la manera de construir compañías. Si eres un emprendedor extremadamente ambicioso, pues construir compañías que cambien el mundo. Como emprendedor, de repente tener 20 millones de euros de financiación en tu banco para hacer lo que te apetezca, siempre que sea que tu compañía crezca, es un no sueño. Se rechaza. A mí me encanta, pero la gente tiene que entender que es una industria complicada, súper competitiva, y que el trade-off que pagas a nivel personal es muy alto. ¿Y cómo funciona exactamente levantar una ronda? Porque tú mismo has afirmado que, lo voy a leer exactamente, has dicho, los fondos son duros. Habéis probado mucho, antes lo has dicho, en el primer millón probasteis con 100 ventures diferentes. El primer millón fue el más duro para nosotros, de hecho. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el proceso? Así de forma corta, si nos puedes decir el proceso desde que decidís lanzaros hasta que un Venture Capital os dice sí. Luego, o sea, hay que tener en contexto, yo cuando montamos Shakers, mis compañías anteriores, yo nunca había levantado capital, no tenía ni idea de lo que significaba Pre-Seed, Seed o Series A. O sea que si hay alguien que no está escuchando y le suena chino, que no se preocupe ni que piense que tiene que estudiar en Stanford un MBA, porque se aprende y leyendo se puede sacar. Yo no tenía ni idea de lo que era esto hace 4 años. Cómo funciona un proceso de fundraising es básicamente, hablas con fondos, según cualificas muy bien qué tipos de fondos invierten en tu modelo de negocio, si es marketplace, si es SaaS, si es un e-commerce, si es deep tech, lo que sea, y qué stage. Hay una cosa que está muy bien estructurada en el proceso de inversión, es en base a tus métricas, cuánto estás vendiendo al mes, y con los diferentes modelos de ventas que haya, tú estás ubicado en un proceso, Pre-Seed, Seed, Series A, B, C. Entonces, en base a tu industria y en base al punto en el que estés, tú atacas fondos especializados en marketplace, en Series A. Entonces, la gente se piensa que levantar dinero es, yo hoy pienso que necesito dinero, me pongo a hablar con fondos de inversión y lo cierro en 3 meses. Esto no es así. Y cada vez lo es menos. Los fondos de inversión, como cualquier otra entidad del mundo, hay que generar relación. A mí en Pre-Seed me costó tanto porque yo no conocía a nadie. Yo escribía en LinkedIn a puerta fría a la gente de, hola, soy... Ahora en Series A hemos hablado con 20 fondos y hemos tardado 2 meses en cerrar la ronda. Y los 26 tuvimos oferta para invertirnos. De los 100 y que nos invirtió uno. Y es porque durante estos años hemos ido generando relación. Vas hablando con la gente, te vas anticipando. Yo los fondos con los que tengo que levantar ronda el año que viene, en verano, o el año que viene a finales, ya estoy hablando. Y paso tiempo con ellos, y la semana pasada en Londres estuve comiendo con unos fondos, les vas contando tus proyectos, les vas contando cómo avanzas. Es un tema de confianza. Mucha relación, ¿no? Es confianza. Y no es transaccional, no es te picheo y me dices sí o no. Así no salen las rondas. Tienes que empezar a generar esa relación. Pero es un proceso que te pone al límite, los fondos son duros, gente muy buena, muy inteligente, sabe mucho de tu industria, te hacen las preguntas que duelen, tienes que estar muy bien preparado. Pero bueno, en España creo que cuando nosotros empezamos había muy poca cultura de fundraising, no había muchos sitios donde aprender, y ahora creo que esto ha cambiado. Hay muchos emprendedores dispuestos a presentarte a fondos, hay muchísimo más ecosistema de inversión. Y se ha desarrollado mucho, y por eso decía anteriormente que también hay mucho desconocimiento
y mucho mito a la hora de que parece que ya tengo una idea y ya tengo que andar levantando capital cuando hay muchas etapas previas. Exacto. Y bueno, es duro, pero cuando lo consigues, a mí me gustaría saber también qué piensas una vez que, bueno, ya no sois los 4 cofundadores solos que tomáis las decisiones estratégicas de la empresa, hay un pacto de socios nuevo, hay gente que entra dentro del capital de la empresa. ¿Y en qué cambia a la hora de tomar decisiones en Shakers? ¿Os ha afectado de alguna forma, tanto positiva como negativa, el decir, bueno, cada vez que consigo una ronda nueva, es más gente que viene a tomar decisiones dentro de la empresa? Nosotros hemos tenido mucha suerte. Tenemos ahora mismo 6 fondos de inversión en nuestro cap table, en nuestra sociedad, en nuestro equity. Y tenemos mucha suerte porque los 6 fondos son fantásticos. No solo los fondos, que está bien, sino las personas de los fondos. Es verdad que nosotros dedicamos mucho tiempo, antes de escoger un fondo, a hacer también due diligence a la inversa. A preguntar quién es ese fondo, qué tal relación tiene con sus compañías, etc. etc. ¿Cambia? Sí, positivamente, yo creo. Nosotros que tuvimos que construir consejo de administración desde Preseed, nos ayuda mucho a estar muy estructurados en muchas cosas que a lo mejor no le prestas atención. Tener un consejo de administración que tienes que reportar trimestralmente te obliga a saber tus métricas trimestrales, te obliga, por tanto, a analizar mejor tu compañía a nivel mensual, te obliga a auditar cuentas, y esto significa que tienes que poner tu casa un poquito más en orden. Entonces, yo creo que todo el camino es muy positivo. Vas a dedicar mucho tiempo en cosas que tú dices, joder, esto no aporta valor a mi negocio, y es verdad, pero a la larga, ser tan organizado y estructurado hace que las compañías sean un poquito más sólidas. Tienes que dedicar mucho tiempo a compartir. Los fondos de inversión, no es que tengas que compartir las decisiones con ellos. Yo no voy a un consejo de administración trimestralmente y le digo, oye, hacemos A o B, les cuento cómo vamos, les cuento nuestros proyectos y lo que queremos hacer por delante. Y el 99,9% de las veces es, adelante chicos, no es mi jefe, no es mi socio, es una persona que me acompaña, que muchas veces sabe de cosas industriales, pero en operar tu negocio te dejan flexibilidad. Aquí no tendría miedo si fuera emprendedor. Qué bueno. O sea, aquí también hablamos de tener, iba a decir suerte, pero que creo que los habéis seleccionado también bastante bien porque habéis hecho ese ejercicio. Recuerdo que había escuchado en un podcast anterior vuestro que habéis hecho un ranking de los 30 mejores fondos en Europa para ir directos a los que os interesan. Y tenemos gente súper variada, tenemos consejo de administración, la mitad es de Francia, o sea, un tercio es de Francia, otro tercio es de Reino Unido, tenemos también gente de España, fondos de inversión un poquito más agresivos, fondos de inversión más conservadores, o sea, tenemos un mix, pero muy alineado. Y tuvimos consejo justo la semana pasada, el viernes, y fue súper bien el consejo. Qué bueno, Héctor. Sí. Buen tip. Muy bien. Me gustaría, estamos ya casi terminando, pero no hemos hablado de una parte que es de modelo de negocio. Sabemos lo que hacéis, quién lo hace, cómo lo hacéis, pero no hemos hablado de esa parte de a quién os dirigís. Siempre vosotros habéis dirigido al B2B, habéis empezado con startups, con pymes, y desde hace poco tiempo os habéis enfocado en grandes corporaciones. Tenéis a Inditex, que fue el primer cliente que confió en vosotros, tenéis a Telefónica, a Microsoft, y me gustaría saber, a nivel de modelo de negocio y de vuestra forma de trabajar, ¿cómo es dar ese salto? ¿Qué implica, qué cambios de organización, qué cambios de monetización, si hay alguno, implica el pasar a esa escala de empresas ya más grandes, más corporate? En nuestro caso somos un marketplace B2B, que básicamente significa que conectamos a empresas con cosas, en este caso con freelance. Los marketplaces, al final, la clave, y un mensaje importante para cualquier fundador que esté montando marketplaces, es la recurrencia en la demanda. Es lo único que hace que estos modelos de negocio puedan sobrevivir. Imagínate un Uber, un Globo, cualquiera de los... funcionan porque el cliente no compras una vez, repites muchas veces. Si solo compras una vez, son modelos de negocio que no funcionan. Entonces, esto es lo que nos llevó a crecer por un tipo de cliente. Nosotros durante el primer año vendimos 1 millón de euros, más o menos, en 2022. Y nos costó... Dios y ayuda. Fue terrible vender este primer 1 millón de euros. Y a final de 2022 llevábamos tiempo hablando con Inditex porque estaba empezando a explorar de una manera muy innovadora el modelo freelance y quería buscar un partner. Empezamos a hablar con ellos y fue como, vale, pues nosotros para empezar a testear Shakers vamos a gastar 1 millón de euros. Y dijimos, wow. Un cliente 1 millón, nos ha costado 400 empresas facturar el primer 1 millón de euros. Nos abrió mucho la cabeza y vimos, oye, la oportunidad está en el mercado de Enterprise. Es verdad que cuando eres una startup inicial no te puedes enfocar en Enterprise. Los ciclos de ventas son largos, necesitas marca, necesitas reputación. Pero esto fue un poco el cambio de paradigma. Ahora el 60% de nuestras ventas ya vienen de Enterprise y ha habido que cambiar todo. Producto para adecuarlo al modelo de Enterprise. El modelo de distribución comercial es totalmente diferente. El marketing no tiene nada que ver, pero nos está funcionando muy, muy bien.
y de hecho es la vía por la que queremos seguir creciendo y por la que ya hemos abierto Italia, Portugal y Reino Unido con modelo Enterprise. Y precisamente hablando de esa parte de internacionalización, que ya tenéis el 30% en el 2024, el 30%, un poquito más de vuestras ventas se hacen en otros mercados que no es el español. ¿Aquí también tienes algún tipo de adaptabilidad o de cambio dentro de la empresa para adaptarte a un nuevo mercado? ¿Hay muchas diferencias de vender en España o vender en otro punto en Europa? Nosotros hemos empezado internacional porque en 2024, como bien has dicho, el 30% de nuestras ventas fueron de fuera, de manera orgánica. Nosotros no habíamos hecho ningún esfuerzo proactivo por ir a vender a estos mercados y nos empezaron a llegar muchos clientes. Entonces fue lo que nos dijo, hey, para lo que vendéis hay mucha demanda fuera. Y luego, respecto a la expansión internacional, por dar 2 tips, que ahora hemos profundizado bastante, hay 2 maneras de hacer expansión internacional. He hablado con muchos amigos. Uno, y depende del modelo de negocio, depende si tienes que abrir sociedades en cada país, depende de la inversión que tú tengas que hacer por país. En nuestro caso, la inversión es mínima, porque con nuestra propia plataforma, con nuestra tecnología actual, somos capaces de proveer servicio prácticamente en toda Europa. Entonces, a nivel internacional, si tienes que hacer una inversión muy potente, el playbook es, me analizo X variables de 40 países para decir cuál es el país que idóneamente es más propenso. En nuestro caso, como el landing en un país es sencillo, lo hemos hecho a la inversa. Lanzamos muchos países, ponemos equipos comerciales a funcionar desde el día 1 y vemos cómo es la demanda de esos países desde nuestro propio equipo comercial en vez de desde el análisis. Ese es el playbook que estamos siguiendo y que está funcionando muy bien. Y que está funcionando, eso iba a decir, sí, estamos muy contentos, la verdad. De hecho, había previstas, no sé, 6 personas en el equipo internacional y ya vamos a triplicar el equipo de internacional al mes. Del equipo, lo vuestro es impresionante, la manera de escalar. Sí. Héctor, estamos llegando al final. Me gustaría preguntarte dónde os veis, dónde veis a Shaker a medio plazo. Más países, más empresas, nuevas soluciones. ¿Cómo os veis de aquí a unos años? La vocación desde que montamos Shaker no ha cambiado. Creemos que hay una oportunidad muy grande de cambiar el mercado laboral en toda Europa y queremos ser los líderes. Tenemos la ambición de poder construir una compañía global con las raíces desde España, pero operando en toda Europa, en un mercado que es tremendamente grande y que está creciendo. Entonces, a futuro, 3 cosas: seguir creciendo tan rápido como hasta ahora, hasta que la energía nos dé, tanto en España como en el resto de países. 2, estamos súper emocionados porque toda la inteligencia artificial nos está dando un montón de oportunidades. Estamos lanzando un montón de funcionalidades de inteligencia artificial para que sea cada vez más fácil para empresas y para talento conectar, trabajar juntos de manera síncrona desde 2 países diferentes. Y hemos montado Shaker Labs, que es un equipo que estamos experimentando con cosas de IA muy chulas. Y la parte número 3 es, estamos desplegando un montón de servicios para nuestros freelance. Ahora somos capaces de dar mucho trabajo a muchos freelance. Lo que los freelance nos estaban reclamando es, oye, también ¿por qué no me dais anticipo de facturas, acceso a planes de pensión, acceso a seguros, acceso a hipotecas, todo especializado para freelance? Y ese proyecto también tenemos puesta mucha energía y así que con muchas cosas por delante que hacer, la verdad. Mucho trabajo. Pues Héctor, os deseamos lo mejor a los 4, de verdad, mucho éxito con Shaker. Y nada, muchísimas gracias a los que nos escucháis. Hasta la próxima, hasta el próximo episodio. Muchas gracias.